Estoy volviendo a grabar, amados oyentes, porque todo parece indicar que se cortó la transmisión. Estoy una vez más grabando, porque todo parece indicar que se cortó la transmisión. Les pido mil disculpas por ello, amados oyentes. Les pido disculpas. Son fallas técnicas, fallas de naturaleza. Y vamos a continuar. Vamos a continuar con este estudio de Mateo capítulo 13, versículos del 10 hasta el 23. Entonces estábamos en la cuestión de que los discípulos se acercan y le preguntan a Jesús que por qué les habla a ellos en parábolas. Ellos tenían este gran privilegio, amados oyentes, de oír a Jesús con estas bellas ilustraciones, pero había quienes tenían ese privilegio y lo desechaban. Lo desechaban porque simplemente no les simpatizaba la persona del Señor Jesús. Así que ellos no aprovechaban la enseñanza dada por parábolas. Y el Señor Jesucristo les dice en el versículo 12, porque a cualquiera que tiene se le dará y tendrá más. Pero al que no tiene, aún lo que tiene le va a ser quitado. Entonces los que toman de la fuente que vino del cielo son fáciles prospectos para recibir más bendiciones. Pero quienes no desean la verdad, aún lo poco que tienen se les va a quitar. Por eso les hablo por parábolas, dice el Señor, porque viendo no ven y oyendo no oyen ni entienden. Los que son aludidos aquí, amados oyentes, directamente son los escribas y los fariseos que lo acechaban porque no le querían. Enseguida el Señor Jesucristo da un veredicto de algo dicho siglos atrás, dicho por el profeta Isaías, acerca de estos personajes, que se cumplía perfectamente lo que Isaías había profetizado. Y así leemos nosotros los versículos del 14 al 15, y dice la palabra de Dios: de manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías que dijo: de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyen pesadamente, y se han cerrado sus ojos, para que no vean con los ojos y oigan con los oídos, y con el corazón entiendan y se conviertan, y yo los sane. Esta era una profecía de Isaías, y esta profecía se aplica mucho, hermanos, amigos. Esta profecía se repite constantemente en los evangelios del Señor y aún en el libro de los Hechos. Porque es una profecía que les quedaba muy bien a los escribas y los fariseos, a los que se oponían a la voluntad de Jesucristo, a los que no querían el mensaje de Cristo. Les quedaba perfectamente bien. Esta misma profecía es citada por Juan en el Evangelio de Juan y es citada por el apóstol Pablo en el libro de los Hechos. Tiene mucha relevancia porque era perfectamente lo que estaban viviendo ellos, tanto el Señor Jesucristo como los apóstoles, por causa de estas personas que solamente trataban de obstaculizar el trabajo del Señor en vez de hacer el bien para que el trabajo del Señor caminara con más facilidad. Así de que esta profecía es simple y sencillamente el hecho de que personas que pudiendo oír dejaban de oír, personas que pudiendo ver dejaban de ver, personas que pudiendo percibir no percibían. Era como cuando uno tiene el corazón engrosado, lleno de grasa y cada vez es más pesado. Es como si tuviera uno los ojos cerrados. Es como si tuviera los oídos cerrados y el corazón cerrado.
Y de esa manera ellos se negaban a la oportunidad de realmente entrar en el reino de Dios, de entrar a la salvación. Siguiendo en la lectura, amados amigos y hermanos, también dice en Mateo, ahora de los versículos 16 al 17, pero bienaventurados vuestros ojos porque ven, y vuestros oídos porque oyen. Aquí el Señor Jesucristo está profiriendo una bienaventuranza. ¿A quién? A los discípulos que le seguían. Y lógicamente se aplica a todo aquel que le siga en el futuro. Es hermoso y causa de dicha ver y oír la verdad. No cualquiera lo hace. Usted se pone a pensar cuántas personas allá afuera están despegadas de la verdad. Se ha puesto a pensar cuando usted andaba en el mundo, buscaba la verdad, le interesaba la verdad, o le interesaban más las cosas del mundo. Amado amigo, amiga, cuando uno anda en el mundo, no se percata de la verdad muchas veces. Solamente a veces el mensaje de la palabra de Dios hace que la persona recapacite y voltee a ver la verdad. Y con este mensaje, yo quiero decirle que usted no sea de esas personas que tienen los oídos sordos y los ojos ciegos y el corazón cerrado por la grasa, sino que usted sea una persona que esté interesada en las cosas de Dios. Porque estas cosas son la verdad. Los discípulos eran bienaventurados, eran dichosos, eran felices porque estaban en la verdad. Los que han venido a Cristo en el trayecto de los siglos son bienaventurados si son fieles hasta la muerte porque han aceptado la verdad. Pero dice en el versículo 17, porque de cierto os digo que muchos profetas y justos ya tengo miedo de moverle aquí porque pienso que se va a apagar. Porque de cierto os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. Fíjense que en Primera de Pedro, capítulo 1, nos habla de estas cosas. Esta verdad que nosotros oímos, amados, no la aceptó cualquier persona. No fue de la simpatía de la mayoría. Pero nos da gusto saber que Dios preparó estas cosas maravillosas para aquellos que sí quieren la verdad. En el Antiguo Testamento muchos lucharon por esta verdad. Pelearon por esta verdad, buscaron esta verdad, trabajaron por esta verdad. Y ellos no la iban a ver como nosotros la podemos ver hoy en día. Dice el apóstol Pedro en capítulo 1, versículos 10 y 12, los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona, en qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. A estos se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros, administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Ahí está entonces, amados, el asunto tan importante y tan precioso de que el Señor Jesucristo les dice a sus discípulos, bienaventurados ustedes, y por ende bienaventurados aquellos
que como los discípulos aman la verdad. Quizás usted que está oyendo la palabra de Dios, usted no haya reparado en esta situación. Uno aprende a amar la verdad. Porque uno empieza a escuchar cosas y dice, esto es verdad. Uno empieza a ver cosas con más claridad y a entender mejor, y uno ama esa verdad. Si usted está oyendo la palabra de Dios, déjeme decirle que usted debe de amar la verdad de Dios. Porque costó el sacrificio de muchos hombres y la sangre preciosa del Señor Jesucristo. Al Señor nuestro Dios le costó lágrimas, le costó dolor ver a su Hijo sufrir ahí en la cruz por causa de nuestros delitos y pecados. El Señor murió por esa verdad. ¿Cuánto no valdrá esa verdad? Ahora, avanzando, amados, leyendo allí en el versículo 18, dice la palabra de Dios en el 18 y 19. Aquí entramos a la explicación de la parábola del sembrador. Después de habernos dado cuenta de por qué el Señor Jesús hablaba por parábolas, y Marcos dice, y sin parábolas no hablaba. Aquí en Mateo 3:18 dice el Señor, oíd pues vosotros la parábola del sembrador. El Señor Jesucristo está llamando la atención, porque hay que poner atención a lo que sigue. Porque esto que sigue es el porqué de la ilustración que vimos la semana pasada. Mateo capítulo 3, versículo 19. Cuando alguno oye la palabra del reino, y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Esto significa, amados, el que fue sembrado junto al camino. ¿Se acuerda que un sembrador salió a sembrar y mientras sembraba parte de la semilla cayó en el camino? Eso significa que alguno que oye la palabra de Dios y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Esto quiere decir, amados, que si nosotros echamos semilla a un piso duro, esa semilla se pisotea y se destruye. O esa semilla vienen los pájaros y se la comen. La palabra es fácil de olvidar cuando no se recibe. Y no se recibe porque hay influencia mala. Se tiene una actitud incorrecta hacia la palabra de Dios. Y cuando el propósito es malo, está influyendo el diablo. Por el hecho de ignorar a Dios, es influencia del diablo. Así de que cuando uno no acepta la palabra, está con la tierra dura, con el corazón duro. En el versículo 20, avanzando en la lectura, y vamos a leer al versículo 21 también. Y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo. Pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración. Pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. Esto que nos está diciendo aquí Mateo es muy interesante. Es la explicación que el Señor Jesucristo está dando acerca de la parábola del sembrador. Es la explicación que está dando ahora acerca de la semilla que cayó entre pedregales. Había tierra, pero también había piedras. Y dice que este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo. O sea, es una persona que abre su corazón un poquito, recibe la palabra, lo cierra, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración.
¿Por qué? Porque viene la aflicción, viene la persecución por causa de la palabra y luego tropieza. Así hay quienes reciben la palabra sin meditar en lo que están recibiendo. Se emocionan y se apresuran. Pero llega el momento en que se da cuenta de que cometió un error y difícilmente tolera alguna prueba, alguna persecución o sufrimiento por causa del Señor. A eso se refiere cuando dice que es la semilla que cayó en tierra que tenía piedras. El versículo 22, y vamos a leer también el 23, dice la palabra de Dios: el que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. Note cómo en la explicación el Señor Jesucristo repite en sí la parábola del sembrador, pero por pasos. Y este paso que nos está diciendo ahora es de cuando nosotros leímos de que parte de la semilla cayó entre espinos. Y el Señor dice que esto significa que es la persona que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y esta palabra se hace infructuosa. O sea, no hay fruto, no causa fruto. En esta primera parte, en este versículo 22, nosotros tenemos que comprender, amados, de que muchas veces por causa de la palabra de Dios vienen sufrimientos, vienen zozobras, vienen persecuciones y debemos nosotros de estar prevenidos, debemos de estar preparados. Porque cuando no aguantamos esa situación, nosotros somos esa semilla que cayó en tierra llena de piedras. Y debemos de comprender, amados, de que debemos de apartarnos de aquellas cosas que nos estorban para servir a Dios. Debemos de tener a Dios en primer lugar, evitar afanarnos, evitar caer en trampas para hacernos ricos. Porque cuando estas cosas nos cobran factura, también ahogan la palabra y la hacen sin fruto. En Mateo 13:23, mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. Así de que esto es lo que alegra a Dios. Y esto es lo que alegra a los hijos de Dios. Aún los ángeles hacen fiesta en el cielo cuando una persona viene a Cristo entregando su corazón. Y este es el motivo por el cual todavía la palabra de Dios se sigue predicando. Por esa razón la está escuchando en esta ocasión. Por esa razón en esta ocasión hay quien está predicándole la palabra de Dios. Hay muchos hermanos que están predicando la palabra de Dios desde donde son ellos, desde donde estén. Muchos de ellos van y viajan para llevarle la palabra de Dios. Usted que está acompañándonos esta ocasión, posiblemente usted también esté oyendo la palabra de Dios en esta ocasión y la ha oído en otras ocasiones y usted está interesándose en la palabra de Dios. Vamos a concluir porque no quiero cansarles y quiero que me presten atención
para la semana que entra, pero vamos a concluir ahora en esto. Esta enseñanza que tenemos en Mateo capítulo 13, desde el versículo 1 hasta estos versículos que leímos, hasta el versículo 23, se nos habló de la parábola del sembrador, y el Señor Jesucristo, al momento en que la está explicando, está repitiendo paso por paso lo que nos dijo en la ilustración. Esta enseñanza es sencilla, es fácil de comprender, es fácil de asimilar, si se está interesado en Dios. Esta parábola representa los corazones de quienes oyen la palabra. Esta parábola representa las clases de tierra donde puede caer la semilla, que es la palabra de Dios. ¿Qué clase de corazón tiene usted? ¿Tiene usted un corazón duro como una piedra? ¿Un corazón contaminado con cosas del mundo? ¿Un corazón lleno de ansiedad por los afanes de la vida? ¿O abierto y presto para recibir la palabra y dar fruto? ¿Qué clase de corazón tiene usted? ¿Qué clase de tierra le gustaría hacer a usted? Recuerde que vimos aquí unas clases de tierra, una tierra dura de tanto tráfico e influencias malas. Pero también vimos una tierra contaminada con necedad, con afanes y ansiedades, con muchas cosas nocivas. Pero también vimos una tierra fértil, dispuesta para ser usada para dar el beneficio deseado. ¿Qué clase de tierra quiere ser usted? ¿Una tierra que no sirva para la semilla o una tierra que dé fruto? Amado hermano, si usted ha caído en la gracia, es un buen momento para hacer arreglos con Dios. Amado amigo, si usted cree que esto es la palabra de Dios, si usted cree que la palabra de Dios es la Biblia, ¿usted cree que Cristo es el Hijo de Dios? ¿Usted quiere servir al Señor? Usted necesita arrepentirse y bautizarse para perdón de pecados. Agradezco, amados, su fina atención y les invito, por favor, que me acompañen en la próxima, si Dios lo permite. Vamos a hacer una oración y después de la oración quedamos despedidos. Muchas gracias por su atención de antemano. Padre, agradecemos todas las bendiciones, el amor y la misericordia, la oportunidad de poder predicar tu palabra. Bendice a todos aquellos que van a escuchar esta palabra, Señor. Que esta palabra sea de ánimo, de aliciente, que esta palabra sea de entendimiento para aquellos que no te han obedecido, que vengan a los pies de tu amado Hijo, Señor. Bendice a aquellos que de corazón noble están buscando la verdad. Pon los medios para que puedan escucharla a través de los predicadores que andan predicando tu palabra. Y permite, Señor, que cuando se acepte la invitación de venir a tus pies, seamos la buena tierra, el buen corazón para recibir esa hermosa semilla. Sé con nuestros hermanos que van predicando por el vasto mundo. Bendice a los enfermos. Escucha, Señor, las peticiones de aquellos que han sido llevados en oración por enfermedad o por cualquier otro problema. Sé con aquellos que han perdido algún ser querido, Señor, escúchales y atiéndeles de acuerdo a tu santa voluntad. Bendice a los que están en cama, en el lecho del dolor, Padre. Ayúdales, Padre. Dale salud, Señor bendito, si es tu santa voluntad. Gracias por todas las bendiciones, el amor y la misericordia. Hágase siempre tu voluntad en todas las cosas. En el bendito nombre de Jesucristo, nuestro Salvador. Amén. Muchas gracias. El Señor
les bendiga grandemente. Así damos fin a esta presentación.